Buenas noches, mi nombre es Vladimir Soteldo, estudiante de Relaciones Industriales, y le vengo a hablar sobre la empresa y su clasificación. La empresa es una organización o institución dedicada a actividades en persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades o bienes o servicios de los solicitantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura productiva comercial, así como sus necesidades e inversiones. La clasificación por sus sectores económicos: extractivas, dedicadas a explotar recursos naturales, por ejemplo el PDVSA; servicios entregarles sus servicios o prestación de estos a la comunidad, por ejemplo clínicas, salones de belleza, transporte. Comercial: desarrollan la venta de los productos determinados en la fabricación, por ejemplo cadenas de almacenes de venta de ropa y artefactos. Y fábrica, por ejemplo agropecuaria: explotación del campo y sus recursos, por ejemplo la hacienda y agroindustria. Industrial: transforma la materia prima en producto terminado, por ejemplo la pedrera, la cual vende y transporta la arena lavada. Por su tamaño grande, Constitución soporta en grandes cantidades de capital, un gran número de trabajadores y el volumen de ingresos al año. Su número de trabajadores excede a 100 personas. Por ejemplo, la Coca-Cola Pepsi. Mediana su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos son limitados y muy irregulares, y el número de trabajadores personas inferior a 100 pequeñas. Se dividen en su vez en su capital, el número de trabajadores, y sus ingresos son muy reducidos al número de trabajadores, no exceden a 20 personas. El micro es su capital, el número de trabajadores y sus ingresos solo se establecen en cuantías muy personas, y el número de trabajadores no excede a 10 trabajadores y empleados. La FEMIEMPRESA es un nuevo tipo de explotación en donde la familia es el motor del negocio, convirtiéndose en una cantidad productiva. Por ejemplo, por el origen capital, el público, su capital proviene del Estado, del gobierno, ejemplo la alcaldía, el municipio palavecino, la gobernación del Estado Lara. Privados son aquellas que en el capital proviene de particulares, por ejemplo las sociedades comerciales. Economía mixta: el capital proviene en una parte del Estado y la otra del particular, por ejemplo el lácteo Los Andes, por la explotación y conformación de su capital. Los multinacionales, en una gran mayoría, es de capital y sus extranjeros, y explotan a la actividad en diferentes países del mundo y la globalización. Por ejemplo, grupos económicos. Estas empresas explotan uno o varios sectores, pero pertenecen a un mismo grupo de personas o dueños. Por ejemplo, Alejandro Echeverría, Manuel Mejía Jaramillo o Carlos Jardine Luis, Manuel Carvajal, entre otros. Los nacionales, en el radio de atención, es dentro del país. Normalmente tiene su principal en una ciudad y sucursales en otras. Locales son aquellas que en una radio de atención es dentro de una misma localidad. Por el pago de impuestos, las personas naturales: el empresario como persona natural es aquel individuo profesionalmente se ocupa en alguna de las actividades mercantiles. Persona natural se inscribe en la Cámara de Comercio. Igualmente se debe hacer una matrícula del establecimiento comercial. En estas obligaciones a pagar impuestos, su declaración, su renta, aquí lo corresponde a trabajadores profesionales independientes y algunos que ejercen el comercio. Los libros se deben escribir que ante la Cámara de Comercio son libros de registro, operaciones diarias de libro, y el libro de inventario y de balance, y el libro mayor y de balances. Sucesión líquida, sucesión líquida. En este grupo corresponde a los legados que se encuentran en un proceso de liquidación. Régimen simplificado: pertenecen a los comerciantes que no llenen el requisito
que exigen el DIAN. Por ejemplo, las pequeñas tiendas que no están obligadas a llevar la contabilidad. El régimen común en las empresas legalmente constituidas y sobrepasan las limitaciones del régimen, simplificando, debe organizarmente su contabilidad. Gran contribuyente. Agrupa su mayor número de empresas en capitales, ingresos y compuestos a cuantías superiores a los miles de millones de pesos. Son las más grandes del país. Por el número de propietarios individuales, su dueño es la empresa por la general, es el solo el que tiene el peso del negocio. Unipersonales. Se conforma en la presencia de una sola persona natural o jurídica que destina en sus activos para la realización de varias actividades mercantiles. Su nombre se domina una razón social, seguida de la expresión de la empresa unipersonal o de la sigla EU. Si no se usa en la expresión o su sigla contribuyente, responde a todos sus bienes, aunque no estén vinculados a la citada a la empresa. La sociedad, todas por su constitución y participación como el dueño más de una persona, que lo indica el mínimo son dos. Por lo general corresponde al régimen común. Por la función social, con ánimo de lucro, se constituye a la empresa con el propósito de explotar y ganar más dinero. El trabajo asociado es un grupo de organizados como empresa como beneficio de los integrantes de la EAT, sin ánimo lucro. Aparentemente son empresas que lo más importante son aquellas que el factor social de ayuda a la comunidad. Y la economía solidaria, en este grupo pertenecen todas las cooperativas a qué actividad dedica a lo más importante, el bienestar asociados y su familia. Luego va a hacer la explicación de la teoría del empresario como agente organizador. Tradicionalmente, las figuras del empresario y del propietario se han identificado porque ha pasado en la mayoría de los casos coinciden una misma persona de los dos aspectos. Los propietarios o capitalistas es quien aporta a los recursos o capital de una empresa. El empresario en el pensamiento económico y clásico. Para los economistas clásicos, el empresario era capitalismo, propietario de un negocio público, quien los dirigía personalmente, a quien asumía el riesgo de su inversión. Ejemplo y explicación de la teoría de los costos en la economía. Teoría del costo. Siguiendo con el mismo ejemplo anteriormente, toda la empresa necesita saber el costo que tiene la producción para poder producir el servicio, por lo cual la dueña de la pastelería debe tener una cuenta para obtener los gastos, la mano de obra, la materia discreta, la de la pastelería, la materia directa o el costo primo para los gastos de fabricación que son suministrados, el alquiler, el pago del mantenimiento, en la cual permitirá conocer cuánto cuesta producir las cosas, pues. Explicación. Dos corrientes en el pensamiento económico. El mercantilismo se puede sostener que los primeros satisfazaron el pensamiento económico fueron mercantilistas. Estos pensadores reivindican los siguientes principios: acumulación de oro, plata y el objetivo de darle fortaleza económicamente a una nación, lograr una balanza comercial y disminuir máximo de importaciones, tratando de por ellas disminuir el máximo de importaciones, tratando por ellas en bienes y no metálicos y maximizar las importaciones. Los clásicos, Adam Smith, algunas ideas fundamentales son: el reconocimiento económico de la sociedad descansa en las leyes del mercado y la interacción de la individual
y la competencia.